Llegar a la vejez y sentir que los propios hijos y nietos nos tratan con indiferencia o desprecio es una de las heridas más profundas que se pueden experimentar. Duele cuando aquellos a quienes criamos con amor nos miran con impaciencia, cuando nuestras palabras parecen no importar, cuando sentimos que hemos pasado de ser figuras esenciales en sus vidas a ser una carga invisible. Pero, ¿realmente hemos perdido nuestro valor o estamos midiendo nuestra importancia con la vara equivocada? En este video, vamos a explorar cómo la filosofía estoica puede ayudarte a recuperar tu paz interior y fortalecer tu dignidad, sin depender de la validación de quienes no saben valorar lo que tienes para ofrecer. Descubrirás cómo manejar los comentarios hirientes, cómo responder con sabiduría y cómo encontrar una felicidad auténtica sin esperar reconocimiento externo. Si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o tratado con descuido por tu propia familia, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque aquí aprenderás a transformar la indiferencia en una oportunidad de crecimiento, a vivir con fuerza y a inspirar respeto sin necesidad de exigirlo. La verdadera fortaleza no está en imponer respeto, sino en demostrar, con nuestra actitud, que nuestra paz no depende de la actitud de los demás. Y hoy te mostraré cómo lograrlo. Si en algún momento de este video te identificas con lo que digo, no te quedes en silencio. Quiero leer tu historia, quiero saber cómo has enfrentado esta situación. Deja tu comentario aquí abajo mientras ves el video y comparte tu experiencia. Y si este contenido te aporta valor, no olvides suscribirte al canal. Aquí hablamos de filosofía estoica aplicada a la vida real para que encuentres herramientas prácticas que te ayuden a vivir con más paz, dignidad y fortaleza interior. No dejes que otros dicten tu felicidad. Toma el control, comparte tu voz y acompáñanos en este camino hacia una vida más sabia y plena. 1. Cuando los hijos y nietos te tratan con indiferencia. Alguna vez un viejo sabio dijo que el mayor dolor de la vejez no está en las arrugas que marcan el rostro, ni en la lentitud con la que avanzan los pasos, sino en el desprecio de aquellos a quienes un día sostuvimos en nuestros brazos. La vida tiene una manera extraña de girar. Criamos a nuestros hijos con todo el amor posible. Renunciamos a muchas cosas por ellos. Pasamos noches en vela cuando enfermaban. Nos esforzamos por poner comida en la mesa. Los protegimos, los educamos, los guiamos. Y un día, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con su mirada impaciente, con su falta de interés, con sus respuestas cortantes, con su indiferencia. Y si eso fuera poco, están los nietos. Esos pequeños que un día corrían a nuestros brazos, que iluminaban la casa con sus risas, que nos pedían que les contáramos historias antes de dormir. Ahora, con la arrogancia de la juventud, apenas nos dirigen la palabra. Para algunos, el desprecio se manifiesta en la ausencia, en llamadas que nunca llegan, en visitas que se postergan hasta el olvido. Para otros, el rechazo es más cruel, disfrazado de palabras duras, de burlas disfrazadas de chistes, de un tono condescendiente que duele más que un insulto abierto. ¿Cómo responder a esto sin permitir que el corazón se llene de amargura? ¿Cómo no dejarse consumir por la tristeza? ¿Cómo seguir adelante sin sentirse como una carga para quienes alguna vez fueron nuestra razón de vivir? Lo primero que debemos comprender es que la manera en que los demás nos tratan no siempre tiene que ver con nosotros, sino con lo que ellos han llegado a ser. Un hijo impaciente no siempre es un hijo ingrato, sino una persona abrumada por sus propias preocupaciones, atrapada en la velocidad del mundo moderno, tan consumida por sus propias ansiedades, que ni siquiera se da cuenta de que está hiriendo a quien lo ama. Un nieto indiferente no es necesariamente un nieto cruel, sino un joven que todavía no ha aprendido a valorar aquello que algún día extrañará con el alma.
Pero comprender esto no significa justificarlo todo, ni permitir que nos falten al respeto. Los estoicos nos enseñan que entre lo que nos sucede y nuestra reacción hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Cuando alguien nos trata con desprecio, la reacción más común es el dolor, el resentimiento o la ira. Pero si nos damos un respiro, si tomamos un instante antes de responder, podemos elegir una reacción más sabia. Imagínate un marinero viejo en medio de una tormenta. No lucha contra las olas porque sabe que no puede cambiarlas. En cambio, ajusta sus velas, encuentra su equilibrio y navega de la mejor manera posible. Así también debemos actuar ante la indiferencia y el desprecio. No podemos evitar que sucedan, pero sí podemos decidir cómo nos afectan. Recuerdo la historia de Enrique, un hombre de 72 años que un día me habló de su nieto, un joven de 18 que apenas levantaba la mirada del teléfono cuando él le hablaba. Enrique intentaba conversar con él, compartir su sabiduría, pero solo recibía respuestas cortas, desinteresadas. Al principio, esto le dolía. Sentía que su nieto lo ignoraba porque ya no le importaba. Pero un día, en lugar de insistir, Enrique simplemente guardó silencio. En vez de forzar la conversación, decidió observar. Se dio cuenta de que su nieto no solo era así con él, sino con casi todos. Vivía atrapado en la velocidad del mundo digital, desconectado de la realidad que tenía delante. Entonces, Enrique tomó una decisión estoica. En vez de sentirse herido, dejó de tomarlo como algo personal. Ya no esperaba que su nieto le diera la atención que él deseaba, sino que empezó a valorar los pequeños momentos en los que sí le prestaba atención. Si su nieto pasaba junto a él y hacía un comentario, aunque fuera simple, Enrique lo aprovechaba sin juzgarlo. Si un día se reía de algo que él decía, en vez de pensar en todas las veces que lo ignoró, se concentraba en ese momento de conexión. Así, sin resentimientos ni exigencias, la relación entre abuelo y nieto cambió. Poco a poco, el joven empezó a abrirse más, a preguntar cosas, a compartir detalles de su vida. No porque Enrique lo hubiera obligado, sino porque, al no encontrar presión ni reproches, el vínculo volvió a ser natural. Este es uno de los principios más importantes del estoicismo. No podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero sí podemos controlar cómo lo tomamos. Esperar que todos nos den el trato que creemos merecer es una receta segura para la frustración. No siempre recibiremos el reconocimiento que deseamos, pero eso no significa que no valemos. Al final del día, la pregunta no es por qué nuestros hijos y nietos nos tratan con indiferencia, sino cómo podemos encontrar paz dentro de nosotros mismos, incluso en medio de su indiferencia. No se trata de resignación, sino de inteligencia emocional. Porque aquel que aprende a navegar la tormenta sin dejarse arrastrar por las olas, siempre llega a puerto seguro. 2. El poder de la pausa antes de reaccionar. Cuando un hijo responde con impaciencia, cuando un nieto nos habla con indiferencia o incluso con desprecio, el primer impulso es reaccionar. Nos duele, nos hieren sus palabras, sentimos el ardor de la injusticia. Después de todo, no hemos hecho nada para merecer ese trato. ¿Cómo es posible que aquellos a quienes criamos con amor, aquellos a quienes enseñamos sus primeras palabras y les dimos todo, ahora nos respondan con frialdad o con burla? Es en ese momento donde la sabiduría estoica se convierte en una herramienta esencial. Hay un instante, un pequeño respiro entre el insulto y nuestra reacción, que es nuestra verdadera prueba de fortaleza. No se trata de aguantar en silencio por miedo o sumisión, sino de entender que quien domina sus emociones, domina la situación. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero la mayoría de las personas no entienden esto.
Viven reaccionando automáticamente, como si fueran marionetas de sus impulsos. Alguien les grita, ellos gritan de vuelta. Alguien les ignora, ellos buscan más atención. Alguien les trata con desprecio y ellos intentan exigir respeto. Pero en ese juego, el poder siempre está en manos del otro. El verdadero control no está en imponer respeto a la fuerza, sino en no permitir que la actitud de los demás dicte nuestras emociones. Me recuerda a la historia de Teresa, una mujer de 74 años, madre de 3 hijos y abuela de 5 nietos. Durante años sintió que su familia la veía como un estorbo. Sus hijos, siempre ocupados con sus trabajos y sus vidas, apenas la llamaban. Sus nietos, atrapados en sus celulares y en su mundo digital, la miraban con aburrimiento cuando intentaba contarles historias de su juventud. Un día, en una reunión familiar, su nieto mayor, un joven de 20 años, soltó un comentario que la hirió profundamente. «Abuela, nadie quiere escuchar historias de tu época. El mundo es diferente ahora». Las palabras cayeron como un golpe en su corazón. Podría haber respondido con enojo, diciéndole lo ingrato que era, recordándole todo lo que ella había hecho por su familia. Pero en lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Hizo una pausa, respiró hondo, sintió la herida, pero no dejó que se convirtiera en veneno dentro de ella. Y con la serenidad que da la madurez, simplemente sonrió y dijo, «Es verdad, el mundo ha cambiado, y aún así, hay cosas que nunca cambian. Algún día lo entenderás». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Su nieto no supo qué responder. Algo en la calma de su abuela lo dejó sin palabras. No se había enojado, no había intentado justificarse, ni había pedido respeto. Simplemente había demostrado que no necesitaba su aprobación para seguir en paz consigo misma. Esa es la fuerza de la pausa. La mayoría de las personas cree que el poder está en la reacción inmediata, en defenderse, en no dejarse pisotear. Pero la verdadera fortaleza está en la capacidad de decidir cómo responder, en demostrar que nuestra paz interior no está a la venta. El estoicismo nos enseña que los insultos, la indiferencia y el desprecio son como piedras que alguien nos lanza. Podemos atraparlas y cargarlas con nosotros, permitiendo que nos pesen y nos lastimen. O podemos dejarlas caer al suelo sin permitir que nos afecten. La elección siempre es nuestra. Y así, la próxima vez que un hijo o un nieto nos trate con impaciencia o condescendencia, la mejor respuesta no será una explosión de rabia ni un lamento de tristeza. Será una pausa, una respiración profunda, una sonrisa serena. Porque quien puede mantener la calma cuando otros pierden la suya, ha ganado la batalla sin siquiera pelearla. ¿Y tú, cómo reaccionas a todo lo que he explicado aquí? Diga lo que piensa. Cada comentario es una voz que rompe el aislamiento y nos recuerda que no estamos solos en esto. Además, al compartir tu historia, puedes ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo y que hoy necesita escuchar justo lo que tú tienes para decir. 3. El poder del silencio frente al irrespeto. A veces, la mejor respuesta no es una palabra, sino un silencio bien colocado. En una sociedad donde todos reaccionan rápido, donde la gente discute por cualquier cosa y donde las emociones descontroladas son vistas como una muestra de autenticidad, el silencio es un arte que pocos dominan. Pero el estoicismo nos enseña que callar no es someterse, sino demostrar que no estamos al nivel del conflicto. Cuando un hijo levanta la voz contra su madre anciana, cuando un nieto responde con desdén a su abuelo, la tentación es contestar, hacerle ver que está equivocado, exigir respeto. Pero, ¿qué pasa si en lugar de devolver la agresión, nos quedamos en silencio, con una mirada tranquila, dejando que el peso de su propio desprecio caiga sobre ellos?
Silencio no significa cobardía, no significa dejarse pisotear ni tolerar abusos. Significa no reaccionar impulsivamente, no darles el placer de vernos alterados, no ceder nuestra paz a quien ni siquiera ha aprendido a controlar su propia frustración. Hay personas que solo buscan provocar, que disfrutan del conflicto, que se alimentan de la discusión. Para ellos, cada palabra que respondemos es un combustible que aviva la llama. Pero si no respondemos, si los dejamos con sus palabras flotando en el aire sin efecto, eventualmente se quedan sin armas. Me recuerda la historia de Doña Rosario, una mujer de 80 años que después de la muerte de su esposo se fue a vivir con su hija y su yerno. Durante meses intentó ayudar en la casa, hacer pequeñas tareas, mantenerse activa, pero poco a poco notó que su presencia no era bienvenida. Su yerno suspiraba con impaciencia cuando ella entraba en la cocina. Su hija la corregía constantemente, como si fuese una niña incapaz de hacer nada bien. Pero lo que más le dolió fue la actitud de su nieta, una joven de 16 años, que un día, con el desprecio propio de la adolescencia, le dijo: «Abuela, ya ni sé para qué vives aquí si solo estorbas». Doña Rosario sintió el golpe en el pecho. Sus manos temblaron. Podría haber llorado, podría haber pedido explicaciones, podría haber dicho 1000 cosas que habrían iniciado una discusión, pero no lo hizo. Se quedó en silencio. Se puso de pie, caminó lentamente hasta su habitación y cerró la puerta. No fue un silencio de derrota, sino un silencio de dignidad. Un silencio que pesó en la conciencia de su nieta más que cualquier sermón. Esa noche, la nieta se acercó con incomodidad y en voz baja le dijo: «Perdón, abuela, no quise decir eso». Doña Rosario simplemente la miró con una sonrisa y dijo: «A veces, las palabras duelen más que los golpes. Solo espero que un día lo entiendas. El silencio, cuando se usa con inteligencia, es una lección más poderosa que cualquier discurso. Es una forma de decir: no necesito rebajarme a tu nivel para demostrar mi valor». Los estoicos comprendían bien esto. Marco Aurelio decía: «Lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas». Y Epicteto lo complementaba con una idea aún más fuerte: si alguien intenta herirte con palabras, recuerda que solo serán ofensivas si tú decides tomarlas como tal. El problema es que muchas personas ven el silencio como una señal de debilidad. Creen que quedarse callado es rendirse, permitir que el otro gane. Pero en realidad es lo contrario. El que domina su lengua, domina su vida. No todo merece una respuesta. No todo comentario necesita ser rebatido. A veces, la forma más sabia de enfrentar el desprecio de un hijo o la indiferencia de un nieto es simplemente mostrar con nuestra actitud que no nos afecta, que nuestra paz es más grande que su insolencia, que su desprecio no nos rebaja porque nuestro valor no depende de ellos. Y lo más interesante de todo es que, con el tiempo, el silencio se vuelve un espejo. Quien antes insultaba empieza a ver su propio reflejo en su arrogancia. Quien antes despreciaba comienza a sentirse incómodo con su propia actitud. Porque no hay peor castigo para el irrespetuoso que un anciano que no se doblega ante su desprecio, sino que, con una simple mirada serena, le muestra cuán pequeño se ha vuelto en su arrogancia. 4. El arte de reinterpretar el desprecio. El dolor de sentirse ignorado o despreciado por un hijo o un nieto puede ser profundo, como una herida que no se ve, pero que duele con cada palabra fría, con cada mirada indiferente. Cuando alguien nos trata con desdén, el primer instinto es pensar que es un ataque personal, que es una prueba de que ya no les importamos, que hemos sido relegados a un rincón del olvido. Pero, ¿y si el desprecio de los demás no tuviera nada que ver con nosotros? El estoicismo nos enseña que la interpretación que damos a los hechos es más poderosa que los hechos mismos.
No son las palabras hirientes de un hijo ni la indiferencia de un nieto lo que nos lastima, sino el significado que les damos. Si creemos que su frialdad es una muestra de que hemos fallado como padres o abuelos, nos llenaremos de tristeza. Si pensamos que es un signo de que ya no somos valiosos, nos sentiremos inútiles. Pero si comprendemos que muchas veces la gente actúa por sus propias frustraciones, sus propias carencias emocionales, y no por algo que hayamos hecho, nuestra perspectiva cambia. Piensa en un espejo roto. Si te miras en él, te verás deformado, incompleto, pero no porque tú estés roto, sino porque el espejo lo está. Así pasa con las personas. Un hijo que insulta a su padre anciano, un nieto que se burla de su abuela con arrogancia, no está reflejando la verdad de sus mayores, sino su propia inmadurez, su propio vacío. Recuerdo la historia de don Rogelio, un hombre de 78 años que, tras enviudar, se fue a vivir con su hijo y su familia. Durante los primeros meses, todo parecía armonioso, pero con el tiempo, las dinámicas cambiaron. Su nuera comenzó a impacientarse con su presencia. Su hijo apenas le dirigía la palabra, y sus nietos lo trataban con indiferencia. Un día, durante la cena, su nieto adolescente soltó con fastidio: «El abuelo siempre cuenta las mismas historias, ya aburre». El silencio en la mesa fue incómodo. Don Rogelio sintió que las palabras le pesaban en el pecho. Podría haberse enojado, podría haberse levantado y reclamado el respeto que merecía. Pero en lugar de eso, recordó una enseñanza estoica: el insulto no tiene poder a menos que tú se lo des. Así que, con la calma que solo dan los años, miró a su nieto y le dijo: «Puede ser, hijo, a lo mejor he contado muchas veces las mismas historias, pero ¿sabes por qué? Porque en cada una de ellas hay una lección. Y el día que entiendas eso, quizá ya sea demasiado tarde para preguntarme más». Nadie dijo nada. Su hijo, su nuera y su nieto se quedaron en silencio. Algo en esas palabras les hizo ver lo que no habían notado antes: que el abuelo no solo era alguien que repetía historias, sino alguien que tenía algo valioso que compartir. El verdadero poder no está en discutir ni en exigir respeto a gritos, sino en cambiar la forma en que percibimos los ataques. Cuando alguien nos desprecia, en vez de pensar «no valgo nada para ellos», pensemos «ellos aún no han aprendido a valorar lo que tengo para dar». A veces, el desprecio de un hijo o un nieto no es más que el reflejo de su propia falta de madurez. Y la mejor manera de lidiar con ello no es buscar su aprobación ni tratar de forzar el respeto, sino seguir adelante con dignidad, con la certeza de que nuestro valor no depende de la forma en que los demás nos traten. Cuando reencuadramos la forma en que interpretamos el desprecio, dejamos de sufrir por lo que no podemos controlar y comenzamos a vivir con la libertad de quien ya no necesita la validación de los demás para saber quién es. 5. Ver el desprecio como una prueba de fortaleza. La vida es un maestro implacable. No nos da las lecciones en el orden que queremos ni con la suavidad que desearíamos. A veces, la enseñanza llega en forma de indiferencia, de un rechazo inesperado, de palabras crueles dichas por quienes más amamos. En la vejez, esta lección puede ser aún más dura, porque viene de nuestros propios hijos y nietos, aquellos a quienes criamos con amor y sacrificio. Pero, ¿y si en lugar de verlo como una injusticia, lo viéramos como una prueba? Los estoicos creían que todo desafío es una oportunidad de crecimiento. No porque minimicen el dolor, sino porque entienden que lo único que realmente podemos controlar es cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Un hijo que nos ignora, un nieto que nos trata con impaciencia, son pruebas de carácter. Son momentos en los que podemos demostrar si hemos aprendido a vivir con serenidad o si seguimos siendo esclavos de la necesidad de validación. La historia de doña Carmen ilustra bien este punto. Tenía 83 años y era madre de 2 hijos y abuela de 4 nietos.
Había trabajado duro toda su vida, criado a su familia con esfuerzo y amor, y ahora, en su vejez, esperaba recibir un poco de ese cariño de vuelta. Pero lo que encontró fue distancia. Sus hijos la visitaban por compromiso, sus nietos apenas la miraban cuando hablaban con ella. Sentía que se había convertido en una figura invisible dentro de su propia familia. Un día, en una reunión familiar, uno de sus nietos hizo un comentario que la hirió profundamente. La abuela siempre habla de las mismas cosas, ya debería entender que no nos interesa. El silencio que siguió fue incómodo. Su hijo intentó cambiar de tema. Su nuera desvió la mirada. Doña Carmen sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que se convirtiera en amargura. En vez de responder con enojo o tristeza, simplemente sonrió y dijo: «No se preocupen. Algún día, cuando yo ya no esté, quizás recuerden estas historias con más cariño». Nadie respondió. Algo en sus palabras los hizo reflexionar. No había rencor en su voz, no había súplica ni queja, solo una verdad que se quedó flotando en el aire. Esa noche, mientras todos dormían, su nieto se acercó y le dijo en voz baja: «Perdón, abuela, no quería ser grosero». Y ella, con la calma de quien ya ha visto todo en la vida, le respondió: «Lo sé, hijo, pero recuerda esto. Las palabras que decimos a los demás quedan en su corazón más tiempo del que imaginamos. A veces, la mejor manera de enseñar es no reaccionar como ellos esperan. Cuando alguien nos trata con frialdad y nosotros respondemos con dignidad, los obligamos a enfrentarse a sí mismos. El desprecio es una prueba, no de nuestro valor, sino de nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestra paz interior». Marco Aurelio decía: «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Si permitimos que la amargura se apodere de nosotros, si vivimos resentidos por cómo nos tratan, nuestra alma se oscurece. Pero si usamos cada desprecio como una oportunidad para fortalecernos, si lo vemos como un ejercicio para dominar nuestras emociones, entonces cada insulto, cada mirada indiferente, cada palabra hiriente se convierte en un escalón más hacia la sabiduría. Muchos ancianos viven con la herida abierta de la indiferencia de sus hijos y nietos, cargando ese peso todos los días. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de sentirnos víctimas, viéramos esto como un entrenamiento para nuestra fortaleza? Si en vez de esperar amor incondicional, nos diéramos a nosotros mismos el amor y el respeto que otros nos niegan. El desprecio no es el fin de nuestra dignidad, es la oportunidad de demostrar que nuestra paz no depende de la actitud de los demás. Porque cuando dejamos de luchar por la aprobación de quienes no saben valorar lo que somos, nos volvemos realmente libres. 6. Responder con amabilidad y dignidad. Responder con amabilidad cuando alguien nos ha tratado con desprecio parece, a simple vista, un acto de debilidad. Después de todo, la sociedad nos ha enseñado que debemos defendernos, que no podemos permitir que los demás nos pisoteen, que si alguien nos falta al respeto, debemos responder con la misma moneda. Pero el estoicismo nos muestra otro camino, uno más sabio y poderoso, el de la dignidad inquebrantable. Cuando un hijo nos habla con dureza o un nieto nos responde con indiferencia, tenemos varias opciones. Podemos discutir, gritar, exigir respeto, pero eso solo genera más conflicto, más tensión, más distancia. O podemos hacer algo completamente inesperado, responder con calma, con amabilidad, con la seguridad de quien no necesita demostrar nada. Pienso en la historia de don Fernando, un hombre de 82 años que después de toda una vida trabajando y criando a su familia, se encontró con que sus hijos ya no lo visitaban como antes y sus nietos apenas le prestaban atención. Un día, durante una comida familiar, su hijo mayor, irritado por un comentario inocente de su padre, le dijo con impaciencia: «Papá, ya basta con esas historias.
No todo gira alrededor de ti. El ambiente en la mesa se tensó. Todos esperaban que don Fernando se defendiera, que se sintiera ofendido, que reclamara el respeto que le correspondía. Pero en lugar de eso, don Fernando sonrió con serenidad y dijo: «Tienes razón, hijo. La vida no gira alrededor de mí, pero tampoco gira alrededor de nadie en particular. Solo espero que algún día recuerdes estas historias y te ayuden, como a mí me ayudaron en su momento». Su hijo bajó la mirada, no porque su padre le hubiera ganado en una discusión, sino porque con su calma, con su dignidad, le había demostrado que el verdadero respeto no se exige, sino que se inspira. Cuando respondemos con amabilidad, no estamos siendo débiles. Estamos demostrando que no permitimos que los demás controlen nuestras emociones. Estamos enseñando, sin necesidad de palabras, que la madurez no se mide en edad, sino en autocontrol. Marco Aurelio decía: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Si alguien nos trata mal y respondemos de la misma forma, nos estamos convirtiendo en lo mismo que criticamos. Pero si respondemos con paciencia y amabilidad, estamos demostrando que su desprecio no nos afecta, que nuestra paz es más fuerte que su impaciencia, que su falta de respeto no puede robarnos la dignidad. Es cierto que no todas las situaciones permiten una respuesta amable. A veces, el desprecio se vuelve abuso, y ahí es necesario poner límites. Pero la mayoría de las veces, la indiferencia y el desdén de los demás pueden combatirse con una simple sonrisa, con una respuesta tranquila, con la seguridad de que quien no se deja arrastrar por la provocación siempre tiene el control de la situación. Cuando un hijo o un nieto nos insulte o nos trate con impaciencia, no reaccionemos con rabia ni con dolor. Miremos más allá de sus palabras, veamos su inmadurez, su falta de comprensión, su incapacidad de valorar lo que algún día perderán. Y en vez de caer en su juego, respondamos con la fuerza silenciosa de quien sabe que, al final, la vida siempre pone todo en su lugar. Porque la amabilidad no es sumisión. Es la prueba más grande de que, sin importar cómo nos traten los demás, seguimos siendo dueños de nuestra paz. 7. Aprender a desapegarse emocionalmente. Una de las mayores trampas del corazón humano es el apego a la aprobación de los demás. Desde jóvenes buscamos la validación de quienes nos rodean, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja. Queremos sentirnos queridos, reconocidos, valorados, pero cuando llegamos a la vejez, esperamos que ese reconocimiento venga de nuestros hijos y nietos. Después de todo, les dimos todo lo que teníamos. Nos sacrificamos por ellos, los vimos crecer y ahora, ¿qué recibimos a cambio? Muchas veces, desinterés, impaciencia o incluso desprecio. Es ahí donde muchos se hunden en la tristeza, en la desesperanza, en el sentimiento de ser olvidados. Pero la verdadera libertad emocional comienza cuando entendemos que nuestro valor no depende de cómo los demás nos traten. Un hijo que ignora a su padre anciano, un nieto que ve a su abuelo como una carga, no define el valor de esa persona, sino su propia incapacidad de ver lo que realmente importa en la vida. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no viene de los hechos en sí, sino de la interpretación que les damos. Un hijo puede olvidar llamar, un nieto puede responder con frialdad, pero si nosotros vemos eso como una prueba de que ya no valemos nada, nos estamos condenando a una infelicidad innecesaria. En cambio, si entendemos que su comportamiento es una muestra de su propio estado interno, su inmadurez, su egoísmo, su desconexión, aprendemos a no tomarlo como algo personal. Me viene a la mente la historia de don Alfonso, un hombre de 79 años que después de toda una vida dedicada a su familia, se encontró solo la mayor parte del tiempo. Sus hijos apenas lo visitaban y cuando lo hacían,
parecían más interesados en revisar sus teléfonos que en escucharlo. Sus nietos lo veían como un viejo al que no valía la pena prestarle atención. Al principio, esto lo sumió en una tristeza profunda. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué su familia no lo valoraba, por qué sentía que había sido relegado a un rincón del olvido. Pero un día, mientras leía un libro de filosofía, encontró una idea que lo hizo despertar. Nadie puede quitarte la paz, a menos que tú se lo permitas. A partir de ese momento, don Alfonso decidió dejar de esperar. Dejó de contar los días desde la última vez que sus hijos lo llamaron. Dejó de medir su felicidad en función de la atención que le daban. En vez de eso, empezó a hacer algo que no hacía desde hacía años: vivir para sí mismo. Se levantaba temprano, salía a caminar, conoció a un grupo de personas de su edad con quienes empezó a jugar ajedrez en la plaza. Retomó su viejo amor por la música y se inscribió en un grupo de canto. Se volvió a sentir vivo. Y lo más curioso fue que, cuando sus hijos lo visitaron y vieron que no los estaba esperando con la mirada triste, cuando sus nietos notaron que su abuelo ya no intentaba forzar conversaciones con ellos, algo cambió. Su hijo le preguntó: «Papá, ¿cómo es que ahora te veo tan tranquilo?». Y él solo respondió con una sonrisa: «Porque aprendí que mi felicidad no depende de ustedes». El desapego emocional no significa dejar de amar, ni volverse frío o indiferente. Significa no poner nuestra paz en manos de otros. Significa amar sin esperar, dar sin exigir, ser sin depender. Cuando entendemos esto, dejamos de sufrir por quienes no nos valoran y nos enfocamos en quienes sí lo hacen, aunque sean personas nuevas que la vida nos ponga en el camino. El problema es que muchos creen que el amor se mide en atención constante, que si un hijo o un nieto no nos llama, significa que nos ha dejado de querer. Pero a veces la gente simplemente está atrapada en su propio mundo, en sus problemas, en su rutina. Y si nosotros pasamos nuestros últimos años esperando reconocimiento de personas que aún no han aprendido a valorar lo que tienen, estaremos desperdiciando nuestra propia existencia. El estoicismo nos enseña que el poder real no está en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. Y eso empieza con la capacidad de desapegarnos emocionalmente de la necesidad de aprobación. Si llegan, bien. Si no, seguimos adelante, porque la vida no se detiene por la indiferencia de otros. Y quien aprende a vivir con este principio, nunca más vuelve a sentirse solo. 8. Convertir las críticas en oportunidades de crecimiento. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que, por más que se haya esforzado, por más que haya dado amor, por más que haya hecho sacrificios, no siempre será reconocido ni tratado con gratitud. Peor aún, a veces quienes deberían tratarnos con cariño nos critican, nos ridiculizan, nos hacen sentir que ya no tenemos lugar en sus vidas. Los hijos que antes nos buscaban para todo ahora parecen impacientes con nuestras palabras, y los nietos, que de pequeños nos miraban con admiración, ahora nos ven como si fuéramos reliquias de otro tiempo. Esto puede ser doloroso, pero también puede ser una oportunidad. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que los obstáculos pueden transformarse en herramientas de crecimiento. No podemos evitar que los demás nos critiquen o nos ignoren, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello. Pensemos en la historia de doña Estela. Con 76 años, había sido una mujer fuerte e independiente toda su vida. Pero, desde que enviudó, notó que sus hijos comenzaron a tratarla con condescendencia, como si ya no pudiera tomar decisiones por sí misma. Sus nietos, en la típica arrogancia de la juventud, le hacían bromas sobre su manera de hablar, sobre sus intentos de usar la tecnología, incluso sobre la forma en que vestía. Un día, durante una reunión familiar, su nieta le dijo con burla: «Abuela, ¿por qué sigues usando esa ropa? Parece de otro siglo». Hubo risas en la mesa.
Doña Estela sintió el golpe de las palabras, pero en lugar de responder con enojo o con tristeza, simplemente sonrió y dijo: «Tal vez tengas razón, hija. La ropa cambia con los tiempos, pero hay algo que nunca pasa de moda: el respeto». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reprimenda. Su nieta desvió la mirada, avergonzada. No porque la abuela la hubiera regañado, sino porque, con una simple frase, le había mostrado la importancia de la dignidad y la autoconfianza. La lección de doña Estela es clara. Cuando recibimos una crítica o un comentario hiriente, tenemos dos opciones. Podemos tomárnoslo como un ataque y sufrir por ello, o podemos usarlo como una oportunidad para reafirmarnos, para demostrar que nuestra seguridad no depende de la opinión de los demás. Los estoicos nos enseñan que la crítica solo nos hiere si le damos permiso. Epicteto decía: «No nos afecta lo que nos dicen, sino lo que pensamos acerca de ello». Si alguien nos insulta o nos menosprecia, eso dice más sobre ellos que sobre nosotros. Si nos reímos de la crítica o la transformamos en una enseñanza, nos convertimos en dueños de la situación. Es importante entender que muchas veces los jóvenes critican porque no han vivido suficiente, porque no han entendido todavía lo que significa el paso del tiempo, la pérdida, la madurez. No nos corresponde a nosotros pelear con ellos, sino demostrarles, con nuestra actitud, que la vejez no es un motivo de vergüenza, sino una prueba de fortaleza. Cuando alguien nos menosprecia, podemos verlo como un golpe a nuestro orgullo, o podemos verlo como una oportunidad para demostrar sabiduría. Podemos reaccionar con rabia, o podemos responder con calma y dignidad. Podemos permitir que sus palabras nos definan, o podemos recordar que nuestro valor no depende de la opinión de los demás. Y lo más curioso de todo es que, cuando dejamos de defendernos y simplemente vivimos con seguridad en quienes somos, muchas veces logramos algo inesperado: que quienes antes nos criticaban terminen respetándonos. Porque la verdadera fuerza no está en responder con furia, sino en demostrar que, sin importar lo que digan, seguimos firmes en nuestra paz. 9. Soltar el ego y la necesidad de reconocimiento. Gran parte del sufrimiento en la vejez no viene del dolor físico ni de la soledad, sino del golpe al ego. Pasamos la vida sintiéndonos necesarios, importantes, el centro de nuestra familia. Éramos quienes tomaban decisiones, quienes guiaban, quienes protegían. Y un día, sin previo aviso, el mundo ya no nos consulta. Nuestros hijos nos miran como si fuéramos parte del mobiliario. Nuestros nietos apenas nos escuchan cuando hablamos. Y en ese momento el ego grita: «¿Cómo pueden tratarme así? ¿Acaso no ven todo lo que hice por ellos?». Pero aquí es donde la filosofía estoica nos enseña una gran verdad. El ego es una trampa. Nos hace creer que necesitamos reconocimiento, que valemos más cuando otros nos valoran. Nos dice que si nuestros hijos no nos llaman, es porque ya no importamos, que si nuestros nietos nos ignoran, es porque hemos sido olvidados. Pero todo esto es una ilusión. La realidad es que la vida sigue su curso. Los hijos crecen y se sumergen en sus propias preocupaciones. Los nietos están ocupados explorando el mundo. No se trata de ingratitud, sino de la naturaleza humana. Y si nos aferramos al deseo de ser reconocidos, nos convertimos en prisioneros de una expectativa que rara vez se cumple. Recuerdo la historia de don Julián, un hombre que, al llegar a los 80 años, empezó a sentirse invisible para su familia. Había sido un hombre fuerte, un trabajador incansable, alguien que siempre tenía la última palabra en casa. Pero con el tiempo, esa autoridad se desvaneció. Sus hijos tomaban decisiones sin consultarlo. Sus nietos lo saludaban de manera mecánica, sin verdadero interés. Y eso lo llenaba de rabia y tristeza. Un día, después de una reunión familiar donde sintió que nadie le prestaba atención, se acercó a un viejo amigo y le confesó su frustración.
El amigo, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, le dijo: Julián, el río no se detiene porque un árbol caiga en su cauce. Aprende a fluir con la vida, no contra ella. Esa noche, don Julián reflexionó sobre esas palabras. Se dio cuenta de que estaba desperdiciando sus días esperando algo que nunca llegaría, la validación de su familia. Entonces tomó una decisión. En lugar de seguir persiguiendo reconocimiento, empezó a enfocarse en lo que realmente lo hacía feliz. Dejó de preocuparse por cuántas veces lo llamaban sus hijos, y en su lugar comenzó a escribir un diario con sus pensamientos. Dejó de intentar forzar conversaciones con sus nietos y en su lugar se sumergió en la lectura, algo que siempre le había apasionado. Se permitió soltar el ego, dejar de esperar atención y encontró algo inesperado: paz. Lo más curioso fue que, con el tiempo, su actitud llamó la atención de su familia. Ya no era el anciano que se quejaba porque nadie lo escuchaba, sino un hombre sereno, tranquilo, cuya presencia se sentía de una manera diferente. Su nieto mayor, intrigado por ese cambio, un día le preguntó: «Abuelo, últimamente te veo más feliz. ¿Cómo lo lograste?». Y don Julián, con una sonrisa, respondió: «Aprendí que no necesito que los demás me vean para saber que existo». Aquí radica una de las mayores lecciones del estoicismo. Soltar el ego nos libera del sufrimiento innecesario. Nos permite vivir sin depender de la validación externa. Nos recuerda que nuestro valor no se mide por la atención que recibimos, sino por la paz con la que vivimos. Marco Aurelio decía: «Recuerda que muy pronto serás olvidado». Y está bien, vive de tal forma que eso no importe. La vejez no es el final de la importancia de nuestra existencia. Es el momento en el que finalmente podemos vivir sin las cadenas del ego, sin la necesidad de ser el centro de todo. Es el momento de ser amigo del canal. Pido un momento de su atención. Atendiendo a peticiones, estoy lanzando un ebook con las principales lecciones del estoicismo que ya puedes seguir aquí en mis vídeos. Estoy hablando del lanzamiento del libro Estoicismo aplicado a la vida moderna. Esta es una oportunidad para que profundices en las enseñanzas del estoicismo y tengas una guía de estudio. Consigue tu copia hoy y comienza tu camino hacia una vida más plena, serena y resiliente. 10. La verdadera fortaleza está en la paz interior. A lo largo de la vida nos han enseñado que la fortaleza se mide en resistencia, en la capacidad de imponerse, en la dureza con la que enfrentamos los problemas. Pero hay una fortaleza aún más profunda, más poderosa y menos comprendida: la fortaleza de la paz interior. Cuando llegamos a la vejez y sentimos el desprecio de algunos hijos o la indiferencia de los nietos, es fácil caer en la tentación de la rabia o la tristeza. Queremos que nos escuchen, queremos ser valorados, queremos que aquellos por los que dimos tanto nos miren con respeto. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si en lugar de recibir gratitud, encontramos frialdad y distancia? El estoicismo nos da una respuesta clara. La paz no puede depender de los demás. No puede estar sujeta a si nuestros hijos nos llaman o no, a si nuestros nietos nos buscan o nos ignoran. Nuestra paz debe venir de dentro, de la certeza de que hicimos lo mejor que pudimos, de la tranquilidad de saber que nuestro valor no cambia por la actitud de los demás. Pienso en la historia de doña Amelia. A sus 85 años, había aprendido la lección más importante de su vida: no permitir que la indiferencia de otros le robara su felicidad. Había criado a 3 hijos, trabajado toda su vida y ahora pasaba sus días en su pequeña casa, rodeada de sus plantas y sus libros. Sus hijos la visitaban de vez en cuando, pero con prisa, como si estuvieran cumpliendo con una obligación. Sus nietos apenas la miraban, siempre pegados a sus teléfonos. Un día, una vecina la encontró sentada en su jardín, tranquila, con una sonrisa en el rostro. Le preguntó: «Amelia,
¿No te entristece que tus hijos y nietos apenas te presten atención? Doña Amelia la miró y respondió: hubo un tiempo en que sí, pero luego entendí que la felicidad no se busca en los demás, sino en uno mismo. Si ellos vienen, los recibo con amor. Si no vienen, sigo disfrutando mi café, mis plantas y la vida que aún me queda. Esa es la verdadera fortaleza. No la que grita, no la que exige, no la que lucha por ser vista. La verdadera fortaleza es la que permanece en paz sin importar las circunstancias. Marco Aurelio decía: si buscas la tranquilidad, haz menos cosas, pero hazlas con sentido. Esto significa que en la vejez no se trata de estar constantemente esperando la atención de los demás, sino de vivir con propósito, de hacer cosas que nos den paz, de encontrar placer en la sencillez de cada día. Los hijos y nietos pueden olvidar llamar, pueden tratarnos con impaciencia, pero si dejamos que eso nos robe la alegría, les estamos entregando el control de nuestra vida. En cambio, si aprendemos a vivir con dignidad, sin depender de su validación, nos convertimos en un ejemplo de verdadera fortaleza. Y lo más irónico de todo es que cuando dejamos de esperar, cuando ya no exigimos, cuando simplemente vivimos con calma, muchas veces son ellos quienes terminan buscándonos, porque la paz es magnética. La serenidad de quien ha aprendido a estar bien consigo mismo es un imán que tarde o temprano atrae el respeto que antes se le negaba. La vejez no es un castigo ni un periodo de espera para la muerte. Es el momento en que finalmente podemos vivir sin las ataduras del ego, sin la necesidad de ser reconocidos. Es el momento de mirar hacia atrás y decir: hice lo mejor que pude, y eso es suficiente. Quien entiende esto, quien logra encontrar paz dentro de sí mismo, ha alcanzado la mayor victoria de todas. Porque la verdadera fortaleza no está en la lucha, sino en la serenidad de quien sabe que su valor nunca dependió de la mirada de los demás. Conclusión: la dignidad de quien aprende a soltar. Llegar a la vejez es un privilegio que no todos tienen, pero también es una prueba. Es el momento en que la vida nos enfrenta con la realidad de que no siempre seremos el centro de atención, que aquellos por quienes sacrificamos tanto pueden no devolvernos la misma entrega, que los hijos tienen sus propios caminos y que los nietos, atrapados en la velocidad de su juventud, pueden no entender todavía el valor de lo que tienen frente a ellos. Pero aquí está la gran lección: nada de eso define nuestro valor. La forma en que los demás nos traten es un reflejo de ellos, no de nosotros. Lo que realmente importa no es cuánto nos buscan, cuánto nos reconocen o cuántas veces nos llaman. Lo que importa es la paz con la que decidimos vivir, la dignidad con la que llevamos nuestros días, la sabiduría con la que aprendemos a soltar lo que no podemos controlar. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no está en la exigencia, sino en la aceptación serena de lo que es. No significa resignarse ni dejarse pisotear, sino comprender que nuestra felicidad no debe estar atada al comportamiento de los demás. Si un hijo te ignora, no te desesperes. Si un nieto te trata con impaciencia, no te lo tomes como un ataque. Sigue viviendo, sigue disfrutando lo que te hace bien, sigue encontrando placer en los pequeños momentos, en la conversación con un amigo, en la lectura de un buen libro, en la luz del sol de la mañana. Nada en esta vida es permanente. Un día, los que hoy son impacientes serán mayores y comprenderán lo que hoy no ven. Quizás un día se arrepientan de no haber valorado más tu presencia, pero para entonces tú ya habrás aprendido la lección más importante, que no necesitas esperar a que otros te valoren para saber que tu vida ha valido la pena. La vejez no es el final, es el momento de vivir con más libertad que nunca. Es el momento de dejar de mendigar respeto y empezar a inspirarlo con la calma
de quien ya no necesita demostrar nada. Así que si alguna vez te sientes triste porque tus hijos y nietos te tratan con descuido, recuerda esto: su indiferencia no es tu reflejo. Lo único que realmente importa es la forma en que eliges vivir el resto de tus días. Y si decides vivir con dignidad, con paz y sin rencor, entonces habrás ganado la batalla más importante de todas, la de no permitir que nada ni nadie te robe la serenidad que con tantos años has aprendido a construir.